Año 813 de nuestra era. En la oscuridad de la noche, un monje solitario camina por la cima de un monte desde el que divisa extrañas luces que lo llenan de asombro. Vaga en busca de respuestas a un fenómeno que no puede entender. ¿Se trataba de un visionario? ¿Alucinaba? ¿Qué veía realmente? Desde tiempo inmemorial se sabía que aquel monte era sagrado. Pero a partir de las visiones del ermitaño, adquiría una nueva dimensión. Aquellas luces señalaban un lugar mítico lleno de leyendas que aún hoy se intentan desvelar. La luz es la clave de todo, y el universo siempre nos está enviando señales. Muchas veces, la manera de interpretar estas señales ha llegado a cambiar el curso de la historia. Hemos observado las estrellas durante millones de años. Se han sucedido guerras. Han nacido y han perecido civilizaciones, culturas y religiones. Un mundo cambiante bajo un eterno cielo. Sabios, sacerdotes, astrólogos, alquimistas han intentado descifrar el gran enigma que se oculta bajo las estrellas. Ha llegado el momento de mirar hacia arriba. Existen lugares fascinantes, espacios naturales cargados de energía, escenarios de leyendas y mitos. El Monte Libredón es uno de ellos. El Monte Libredón era un lugar sagrado donde se veneraba la naturaleza. El Mont Sacer, o Pico Sacro, era un lugar especial, repleto de oro. Por algún motivo, estaba prohibido tocar este metal precioso con hierro. Y tan solo se podía extraer ese bien tan valioso si un rayo golpeaba en el monte, dejándolo a la vista. Ese monte se conocía en primera instancia como Ilicinus, que era un sobrenombre de Júpiter, es decir, el dios del trueno, al que también se le atribuía la regencia del roble, un árbol que era mágico y sagrado para los pobladores de aquellos tiempos. En ese monte se concentraban energías y fenómenos muy especiales y estaba habitado por la mítica reina Lupa. Un monte, una reina, unas luces, un monje y magia. ¿Hasta dónde llega el poder de una leyenda? ¿Podría perdurar en el tiempo y guiar a millones de almas hasta un mismo lugar? ¿Mito o realidad? Los mitos son indestructibles y se renuevan constantemente. Cada cultura y cada religión los adapta según sus intereses. ¿Es esto lo que hizo el cristianismo en este caso? Cuenta la tradición que, a principios del siglo IX, un ermitaño llamado Pelayo vivía en un bosque donde hoy está la ciudad de Santiago de Compostela. Y observó durante varias noches unos resplandores misteriosos sobre un montículo. Intrigados por este fenómeno, se desplazó hasta allí el obispo de la zona acompañado de su séquito, y encontraron un sepulcro de piedra con 3 cuerpos que más tarde serían atribuidos al apóstol Santiago y 2 de sus discípulos. Alertado el rey de este milagro, ordenó construir una capilla en aquel mismo lugar, que creció con el paso de los siglos hasta convertirse en la actual Catedral de Santiago de Compostela. Su construcción se inició en el siglo XI y se convirtió en uno de los grandes centros de peregrinación. ¿Pero se trataba realmente del cuerpo del apóstol?
El apóstol Santiago es degollado en Jerusalén bastantes años antes de su supuesto viaje a España. Santiago nunca estuvo en España. No hay la más mínima referencia a la presencia de Santiago, del apóstol Santiago en España hasta muchos siglos después. Es una creación política, es una creación artificial que se superpone, como tantas veces hizo la Iglesia, a ese hecho anterior que en el caso de la religión gallega es el priscilianismo. Sin embargo, desde hace milenios, millones de peregrinos de todo el mundo han recorrido este camino. Cientos de miles de ellos lo recorren en la actualidad cada año. Unos buscan el perdón, otros la cultura, otros su propia transformación personal. Incluso hay quienes lo hacen por deporte. ¿Cómo surge y cuáles son los motivos de esta peregrinación? ¿Podría haber surgido por un primitivo culto al sol? Siglos antes de que surgiera el cristianismo, los pobladores del noroeste de la península dejaron numerosos rastros de sus cultos astrales, sobre todo del culto heliólatra, es decir, del culto al sol. Ver morir al sol cada día, bañándose en el mar con ese rojo tan espectacular, para verlo nacer al día siguiente, era algo mágico, fantástico. Un ciclo que se repite todos los días de forma infalible, de manera que asegura la constancia y el orden de la vida sobre la Tierra. Pero esa muerte y renacimiento del sol también evocaba algo más, la vida eterna. Nacer y morir constantemente. Y era esta dimensión metafísica o espiritual la que dota a la peregrinación de un sentido trascendente. Una iniciación es una muerte y un nacimiento simbólico. Dejo de ser lo que era antes para ser una cosa nueva. Para nacer de nuevo es absolutamente obligatorio morir. Por lo tanto, esa dualidad, en el fondo se parece al mito del laberinto, ¿no? Tengo que llegar al centro, que es la muerte, y tengo que regresar. El camino y la peregrinación es una vía doble, de ir y de regresar. Al ir muero, al regresar renazco. De ahí que se llegue a la costa de la muerte, y haya tantos símbolos de muerte según uno se va acercando a Compostela, al océano, donde uno considere que está el centro del laberinto, ¿no? En el extremo norte de la península está el lugar más al oeste del mundo conocido hasta entonces para Occidente, Finisterre. Como bien dice su nombre, representa el fin de la Tierra. ¿Podía haber algún lugar mejor en el mundo para contemplar ese momento dramático de la muerte del astro rey y tan mágico como para hacerlo con la promesa de volver a nacer al día siguiente? El Camino de Santiago no acababa en Santiago. Ese camino acababa en 3 puntos posibles. Uno era Finisterre, la zona de San Guillaume, el Arasolis, otra era Muxía y otra era Noya. Había más gente que quería continuar. ¿Por qué? Porque para ellos era de vital trascendencia llegar hasta el mar, llegar hasta ese punto donde la tierra se termina, donde empezaba el mar tenebroso, donde el sol se ponía cada tarde y donde tenía ese carácter místico, astrológico, astronómico importantísimo, y de ahí que se llamara Finisterre, el fin de la tierra. Se pensaba que más allá estaba eso, lo desconocido, lo peligroso, la oscuridad. El Camino de Santiago es anterior a Santiago. Por supuesto, es anterior a la construcción que se ha hecho, sin lugar a duda, pero vamos, esto ya no es ni siquiera es una conjetura, es objeto de investigación y todo el mundo sabe del famoso Arasolis, que estaba en Finisterre, y de esas peregrinaciones espontáneas que muchas culturas distintas estaban haciendo en ese lugar y en lugares semejantes. El apóstol Santiago fue decapitado por Herodes. Sin embargo, según cuenta la leyenda, sus discípulos habrían dispuesto su cuerpo sobre una barca de piedra y lo habrían llevado hasta Galicia para enterrarlo allí, donde supuestamente había estado antes ejerciendo el apostolado. Pero, ¿y si esta historia no fuera real? ¿A quiénes podrían pertenecer los 3 cuerpos encontrados en aquella tumba? Algunos indicios apuntan a que sería el cuerpo de Prisciliano y 2 de sus discípulos.
Prisciliano es sentenciado a muerte, la primera condena a muerte por un delito de opinión, como lo era desde el punto de vista de la Iglesia oficial. En fin, las ideas de Prisciliano es Prisciliano. Y entonces los discípulos de Prisciliano recogen el cadáver de Prisciliano y a lo largo de lo que fue seguramente la primera peregrinación jacobea por todo el litoral de País Vasco, Asturias, Cantabria, Castilla, etcétera, traen los despojos de Prisciliano y le dan sepultura en ese pico sacro, en ese lugar de Santiago de Compostela. Y alrededor de esa sepultura de Prisciliano pues se crea un lugar de culto, un lugar de culto, un lugar de culto. ¿Qué podría enseñar Prisciliano que molestase tanto a la Iglesia? A Prisciliano le interesaba tanto la sanación del alma como la del cuerpo, y por eso practicaba las bondades de la melotesia y las enseñaba, que era una rama a caballo entre la medicina y la astrología, según la cual cada miembro del cuerpo correspondía a un signo del zodiaco. Además, consagraba las cosechas a la luna y al sol. La historia oficial sobre el Camino de Santiago arroja muchas incógnitas. Una de ellas es precisamente la aparición fortuita del apóstol justo cuando el cristianismo más necesitaba esa figura milagrosa en el norte de España. ¿Se inventó esta leyenda para combatir la invasión musulmana, Santiago o Prisciliano? Dos mártires. ¿Cuál de ellos está enterrado en la catedral? Tentación, lujuria, engaño, serpientes que encarnan el mal. Multitud de imágenes a lo largo de la historia evocan el origen del pecado en forma de serpiente, un símbolo que el cristianismo condenó asociándolo al mismísimo diablo, y sin embargo está presente a lo largo de todo el camino. Si el camino de las estrellas es tan antiguo, es normal que a lo largo del camino haya numerosas representaciones de serpientes y dragones. Mensajes escritos en piedra, angelicales los unos, profundamente inquietantes los otros. Uno de esos símbolos es omnipresente. Desde las primeras civilizaciones, todo movimiento cíclico se asoció a serpientes y dragones por dos motivos fundamentales: por su cambio de piel, por su muda de piel y por sus movimientos ondulatorios, que se asocian al movimiento de los astros y, por tanto, al cosmos. Algunos historiadores han señalado que los oestrimios, antiguos pobladores del noroeste de la península, fueron expulsados por una invasión de serpientes. ¿Es posible que una invasión de serpientes pudiera expulsar a unos pobladores? ¿O sería más correcto decir que fueron desplazados por una tribu con cultos ofiliátricos y solares, como bien testimoniaron las marcas dejadas por ellos? Quizá entendamos mejor qué eran o quiénes eran los saeces si pensamos que en griego significa serpientes. ¿Cómo un pueblo se podía llamar serpientes? Y es que era un pueblo que rendía culto al ciclo astral o a los ciclos del cosmos, puesto que la serpiente entonces, y para muchas culturas, representaba el conocimiento por un lado y el movimiento de los astros por otro. Estos eran los saeces, un pueblo que trajo la cultura por los astros y el estudio de los astros al noroeste de España. Una de estas tribus celtas eran los nerios, habitantes de Finisterre y protegidos por el astro rey, la estrella escura, y donde se levantaba el Ara Solis para solicitar los favores del sol. El propio Camino de Santiago es un camino ritual precristiano, creemos, ¿eh? Entonces, ¿a dónde se movía y por qué se movía? Pues era un camino en relación con la Vía Láctea y iba a un final que era un templo solar,
un templo donde se ponía el sol, el último lugar de Europa, que era la Ara Solis, que algunos sitúan que estaría sobre la tumba de San Guillermo. En Laxe de Rodas se localiza uno de los más bellos y espectaculares petroglifos del mundo. ¿Eran estas espirales lo que caracterizaba a esos pueblos como serpientes? ¿Era esto en lo que consistía su culto filiátrico? Estos pueblos que antiguamente poblaban Galicia y que trajeron el culto a los astros, dejaron toda la zona llena de petroglifos, de espirales y de señales que, en definitiva, lo que representa es un estudio y un seguimiento muy cercano del cosmos. Y, en primer lugar, de las lunaciones, porque observar las lunas y estudiar las lunas, hacer calendarios con las lunas, formaba parte de su cultura. El paradigma de esto lo tenemos en Laxe das Rodas, que constituye un bello calendario lunar. El Camino de Santiago tiene una gran cantidad de símbolos relacionados con cultos ancestrales. Esta dimensión metafísica o espiritual dota la peregrinación de un sentido trascendente. Lo que buscan los peregrinos que hacen el Camino de Santiago es lo que explica el sentido más profundo de cualquier camino de peregrinación, el conocerse a sí mismos a través de la gran aventura de la vida, en la cual hay placeres y dolores, alegrías y tristezas, melancolías, dificultades, bandidos, enfermedades, en fin, toda clase de bienes y de males. El mito jacobeo es únicamente ponerle un nombre dentro del ámbito de la cristiandad al viejo camino de las estrellas. El viejo camino de las estrellas es tan viejo que es anterior al ser humano, está en el firmamento, es la Vía Láctea. También la Vía Láctea, a la que se asocia el camino, parece una descomunal serpiente cósmica. Pero, ¿qué es la Vía Láctea? La Vía Láctea es nuestra ciudad cósmica, una gran megalópolis, como hay muchas otras en el universo. Hay miles de millones en el universo. De hecho, es un conjunto de unos 300.000 millones de estrellas que están distribuidas en una espiral que a su vez está contenida en un disco, que a su vez está contenido en un halo esferoidal mucho mayor. Y en el centro de todo el sistema hay un gran agujero negro de 4 millones de masas solares. El camino de las estrellas se asocia a la Vía Láctea, que en numerosas mitologías se representa como ese gran río por el que migran las almas hacia el más allá. Es un bello símil de cómo los peregrinos buscan la salvación de su alma a través de la peregrinación. Cuando miramos al cielo sin contaminación lumínica, en una noche bien oscura y sin luna, la imagen de la Vía Láctea, atravesando la bóveda, nos aparece verdaderamente espectacular. Pues bien, así es como debían verlas todas las civilizaciones antiguas, todas las culturas. Y esa imagen sobrecogedora es normal, es razonable que inspirase muchos mitos y muchas leyendas. Una peregrinación tiene la finalidad de conectar el alma con planos superiores. El hermetismo ya enseña que es necesario trascender el plano personal para alcanzar una dimensión o un estadio mayor, para conectar con el universo. A lo largo del camino, todo peregrino experimenta una revolución personal. Una experiencia que cambia la percepción del tiempo y del espacio. ¿A qué se debe esta sensación? Las peregrinaciones, al igual que las procesiones y determinadas danzas, tienen la finalidad de conectar el alma con algo superior, con el universo. Es como cumplir un viaje estelar en vida. Por ejemplo, el movimiento giróvago de los derviches, que con sus faldas imitan el movimiento de los astros, igual que ocurre con otras danzas como la muñeira o la sardana. La Vía Láctea. Las serpientes y los numerosos petroglifos del camino nos recuerdan que, al peregrinar, estamos imitando a los astros y, por tanto, acercándonos a ellos. Pero no son las únicas señales. El camino de las estrellas está lleno de simbolismo que ayuda a realizar ese viaje iniciático que esta ruta representa.
Caminando no hay problema, el dinero viene y va, la vida es pasajera, Puentes, posadas, iglesias, cruces de caminos. A un lado y a otro, diferentes símbolos y señales establecen un diálogo constante con los caminantes. Paso a paso, el peregrino se aventura a cruzar un largo itinerario para reencontrarse consigo mismo y con su propio destino. En ello todo es camino. De hecho, una de los grandes tesoros del Camino de Santiago es que en cuanto lo haces se despierta el pensamiento, se despierta la imaginación y sobre todo se despierta una faceta que el hombre del siglo XXI tiene muy olvidada, que es su pensamiento poético y simbólico, que es el mismo. Con lo cual, no es que ya haya unos símbolos diseñados, es que para el propio peregrino todo, igual que en la Edad Media, se convierte en un símbolo. Muchos ven similitudes entre el Camino de Santiago y el juego de la oca. En Murugarren, cerca del Puente de la Reina, una cruz con forma de pata de oca sostiene a un Cristo en la iglesia del Crucifijo. Pero, ¿qué significado podrían tener las ocas en esta peregrinación? La sierra burgalesa de Montes de Oca era un lugar poblado por lobos y forajidos. La presencia simbólica de las ocas aseguraría al peregrino poder cumplir su objetivo a pesar de las barreras y dificultades que encontrase, como en el juego de la oca. El tablero sería el camino, las fichas sería el peregrino. Pues está representando un poco lo que es el peregrinaje de la persona que quiere llegar al centro, que en este caso sería la Catedral de Santiago de Compostela. No es casual el que haya 13 ocas. ¿Por qué? Porque en el Codex Calistino, por ejemplo, que sabes que es el primer libro de peregrinos, hay 13 etapas, hay 13 ocas. Además, hay puentes. Pero es que había dos santos constructores, dos pontífices, es decir, dos hacedores de puentes, que serían los dos puentes originales que estaban en el juego de la oca. Incluso en la casilla 58, que es la muerte, si sumamos 5 y 8 nos da 13, que en el tarot es la carta de la muerte. Y no pasa nada, sencillamente eres tú el que no estás preparado para llegar al final o llegar a buen puerto. Esta abundancia de símbolos y señales a lo largo del camino da pie a muchas interpretaciones. Nada es casual en el camino de las estrellas. Tantos milenios de vida han dejado una profunda huella, incluso en lugares como Zaragoza, donde, según la tradición, la Virgen María se le apareció a Santiago y le pidió que le construyera una iglesia, la que hoy es la Basílica del Pilar. La Virgen del Pilar tiene un icono fundamental que está en su nombre, el pilar, la columna. Esta columna debió pertenecer a un edificio romano, probablemente un templo, quizá un palacio, que desconocemos. Además de toda la narración, además del relato, tiene que haber un elemento material. Cuando hay una virgen que se aparece en una cueva, por ejemplo, a un pastor, tiene que estar la cueva, tiene que estar el elemento material. Aquí la Virgen se posa sobre un pilar. El pilar está. El pilar existe, el pilar es un elemento físico que se puede ver y se puede tocar. Por tanto, le da una verosimilitud extraordinaria. ¿Hasta qué punto las catedrales han servido para cohesionar el camino? La catedral es un microcosmos, donde se representan toda una serie de elementos, desde el poder de la Iglesia hasta las propias circunstancias vitales de la sociedad de ese momento. Los artesanos, los militares, los soldados, los comerciantes, el pueblo llano, todo está ahí, los milagros.
Son también verdaderos libros donde a través de la iconografía, bien sea en forma de pinturas o en forma de esculturas o en las propias vidrieras, aparecen historias. La catedral también servía para que los peregrinos pasaran la noche. Hay catedrales, iglesias de peregrinación que tienen una serie de triforios, unas tribunas elevadas, donde la gente dormía por la noche, porque era la única posibilidad de poder acoger bajo un tejado, bajo un techo, a tantos peregrinos. Sin embargo, todas las catedrales del camino encierran algún misterio. Un portento o un simbolismo poderoso que suele permanecer oculto a los ojos de todo el mundo. Como ocurre con la Catedral de León. Nosotros vivimos en una ciudad militar, en un tiempo de guerra, y unas murallas muy sólidas, que cuando llegaron los musulmanes no pudieron conquistar ni romper. Y de repente, un rey de León decide romper la muralla y sacar la cabecera completa, es decir, debilitar la estructura defensiva, creando una cabecera, cuando tenía espacio suficiente para poder hecho esa misma catedral intramuros, sacarla extramuros. Cuando uno advierte que el árbol de Getsé es uno de los grandes ejes de nuestra catedral y estimas que la catedral al romperse y sacarse quizás se está adecuando a otro plano y tomas lo que es la cábala, el árbol de la vida, adviertes que efectivamente para hacer coincidir los puntos de cada una de las céfiras tienes que romper la muralla y sacar esa cabecera fuera. Vidrieras y rosetones son uno de los elementos de mayor belleza e inspiración en la arquitectura de la Edad Media, como en la Catedral de León. Pero ¿cuál es el significado de estas místicas obras de arte? La catedral además tiene un espacio espiritualmente muy potente. Es un lugar que tiene una fuerza extraordinaria a través de la luz que generan esas vidrieras. Unas vidrieras cuyos colores te llevan a reflexionar, te llevan a casi trascender con esas tonalidades. Y dentro de ellas destaca una vidriera en concreto que es la llamada vidriera de la cacería. ¿Qué es lo que aparece en esa vidriera? Lo que aparece son escenas vinculadas con la cacería, escenas de vida cotidiana. Incluso hay quien dice que hay que vincularla con el famoso trivium y quadrivium, que era el culmen de los saberes, de las artes liberales durante la Edad Media. Otras veces encontramos elementos que parecen estar fuera de lugar o incluso del tiempo. En la Basílica de San Isidoro de León aparecen todos los signos del zodíaco en una franja esculpida en piedra, en la Puerta del Cordero. Pero la imagen de Capricornio no está. En su lugar se representa a Mitra. Tenemos un zodiaco extrañísimo en la portada, con elementos alusivos probablemente a cultos mitraicos. Tienes un zodiaco en el interior, tienes elementos que hablan de cada una de las, un calendario, de cada una de las distintas fases del año. ¿Cómo pudo haberse colado este elemento iconográfico en un lugar tan señalado? Precisamente junto a lo que se ha dado en llamar la Capilla Sixtina del Románico. Mitra era el dios en cuyo honor los romanos celebraban el Sol Invictus el 25 de diciembre y que luego fue sustituido por el nacimiento de Jesús. En torno a esas fechas es cuando el Sol entra en el signo de Capricornio. Quien fuese el que colocó ese signo en este lugar sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Estaba rindiendo honores o culto a Mitra en un tiempo en el que hacía muchos siglos que el culto mitraico había sido erradicado. El románico adorna todo el camino, tachonado de iglesias que invitan al recogimiento. No es necesario entender todas las figuras escultóricas que acompañan al peregrino. La piedra habla por sí sola. La construcción de un edificio en el siglo XII es realmente un viaje. Es un viaje a través de las técnicas, a través de los procesos constructivos, del ingenio, porque hay que resolver problemas y hay que ver cómo se resuelven, ¿no? Entonces, en realidad pertenece a algo que podríamos llamar la experiencia humana. Quizá la piedra lo que nos da es sensación también de durabilidad, que eso es algo que siempre nos ha preocupado mucho a los humanos, ¿no? Lo de durar, incluso durar más allá de la muerte.
Entre tanta elevación espiritual, destaca una de tipo orográfico. La cruz de hierro corona el punto más alto del Camino de Santiago. Cada peregrino deja una piedra con su nombre y un mensaje. Infinidad de historias levantan un montículo a los pies del monumento. Representan su esfuerzo, la carga que dejan atrás al hacer la peregrinación. La costumbre era que en ciertos sitios del camino, la persona que iba por allí aprovechando la calzada o el camino tal, de vez en cuando llevase una piedrecita y la fuese amontonando en esos hitos, que eran esos altarcillos dedicados al dios Mercurio. Esos altares de Mercurio, o tiempo después la cruz de ferro, servían para consolidar hitos en lugares complicados, que siguieran sirviendo para trazar el camino, para no perder la senda, en un momento en el que a lo mejor, pues por inclemencias del tiempo, por lo que fuera, se pudiera desaparecer, ¿no? La cruz de ferro de Foncebadón está absolutamente viva esa costumbre. Normalmente los peregrinos ya llevaban su piedra, algunos lo traen de su país o su territorio de origen, otros la cogen por el camino y cuando llegan ahí la tiran y acaban formándose un montículo. Bueno, eso que parece que tiene que ver con un rito cristiano, realmente tiene que ver, como prácticamente todo, con tradiciones paganas anteriores. Eso es lo que se hacía con respecto al dios Hermes y posteriormente con respecto al dios Mercurio, protectores en los caminos. La propia Catedral de Santiago también esconde símbolos tan desconcertantes como esa especie de monstruo que hay en la base del parteluz del Pórtico de la Gloria. Es un personaje barbado, de características físicas muy determinadas, parece mesopotámico, que está con los brazos abiertos sujetando a dos leones con las fauces que parece que van a devorar al peregrino. Ese elemento bebe de el libro más antiguo jamás escrito por el ser humano, que es un texto babilónico llamado la Epopeya de Gilgamés. Pero claro, el problema es que nosotros la Epopeya de Gilgamés la descubrimos en el siglo XIX. Hasta el XIX no supimos que el cuento de Gilgamés, la Epopeya de Gilgamés, incluye elementos como, por ejemplo, la destrucción de la tierra por un diluvio y la salvación de un animal de cada especie en un barco, en un arca, que aparece ya en ese texto que antecede 1000 años por lo menos al texto del Antiguo Testamento. Y está en Santiago. Incluso el propio Santiago es un poderoso símbolo del camino. ¿Qué esconde su mito? El apóstol, el peregrino y el caballero, ¿no? Que ya nos está diciendo algo, como que tres. ¿Es uno o son tres? Y además están absolutamente opuestos. Uno que camina, que busca, el que estudia, el que reza y el que hace, ¿no? El que ejecuta. Inmediatamente nos lleva a dioses triples, ¿no? De la antigüedad, a los Hermes, a los Mercurios, a los Tot, a los Trimegistos, ¿no? A los 3 veces maestros. Santiago el Mayor, apóstol y peregrino. Una imagen donde aparece a lomos de un caballo blanco, blandiendo una espada y pisando a los infieles, nos indica que también fue un guerrero. Santiago es el santo que se aparece también en las batallas a los cristianos, fundamentalmente a castellanos y leoneses en las batallas. Santiago está presente en la batalla de Clavijo, que por cierto es una batalla inventada que nunca existió. Lo que dice la leyenda es que el rey en campaña contra los musulmanes, porque está en contra del famoso tributo de las 100 doncellas, tiene una visión, un sueño en el cual ve que el apóstol Santiago se aparece ante sus tropas y les guía a la victoria frente a los musulmanes.
Por tanto, la aparición de Santiago matando moros, la aparición de Santiago ayudando como caballero cristiano a las huestes cristianas en las batallas con los musulmanes es una figura muy importante. Y además es un elemento de referencia porque así se ratificaba que Dios, a través de Santiago, a través de uno de los suyos, estaba con los cristianos, ayudaba a los cristianos. Si el hábito hace al monje, también lo hace al peregrino, que se identifica con unos habituales bártulos como el bordón y la vieira. El bordón, ¿no? La calabaza, el sombrero, el bordón como guía, como compañero, y además que mide lo mismo que el peregrino, y la permanente conexión con lo de arriba y con lo de abajo, porque es el eje vertical, es el árbol de la vida, la vieira de la que tantísimo se ha hablado, que es un símbolo de Venus, entre otras muchas cosas, pero que la propia forma de la vieira, ¿no?, indica todas esas líneas que se unen en un punto, ¿no?, como símbolo de muchísimas cosas, pero de centro, de camino, de llegada, de centro del laberinto, y además esa vieira que testimonia que se ha llegado, porque la vieira la llevaban los que volvían. Como es arriba es abajo. Un antiguo axioma hermético que todo caminante tiene en mente. El camino de las estrellas está lleno de símbolos a ras de suelo, muchos de ellos esculpidos en piedra, pero también el cielo nos ofrece claves para la transformación personal, invitando a elevar la mirada y el espíritu. La peregrinación es una dialéctica constante entre el microcosmos y el macrocosmos. A veces hay que alejarse de las cosas para verlas desde otra perspectiva y poderlas entender. Macrocosmos, lo de arriba, el universo, lo espiritual, lo lejano. Microcosmos, lo de abajo, lo de la tierra, lo personal, lo cercano. El viejo adagio hermético de como es arriba, es abajo, viene a representar esa analogía y ese paralelismo de que todo interactúa y de que somos un reflejo de todo cuanto ocurre en los cielos. Si una hormiga, por ejemplo, se decide a escalarnos, a nosotros, a una figura humana, irá trepando por el pie, irá trepando por la pierna, irá subiendo y podrá llegar a los hombros, podrá llegar a la cabeza y podrá recorrernos de una parte a otra y bajar por el otro lado. Pero nunca llegará a entender que formamos parte de un todo. Sus pequeñas dimensiones no le permiten entender qué es el concepto global de la figura humana. Esto es lo que nos pasa a nosotros con el universo. Al igual que hay símbolos en la tierra, también hay símbolos en el cielo a lo largo de todo el recorrido. La cruz es un poderoso y omnipresente símbolo que el peregrino encuentra por doquier. ¿Podría tener su parangón en otra cruz invisible en el cielo que contuviera la esencia del camino? Los 4 signos mutables del zodiaco, Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis, representan los cambios de una estación a la siguiente, un símil de la transformación que hace el peregrino a lo largo del camino. El camino es un cruce de culturas y creencias. En él, junto a la cruz, es fácil encontrar zodiacos y calendarios agrícolas con los meses derivados del zodiaco. Una vez más, lo pagano y lo cristiano se funden inevitablemente. ¿Pero qué representan en concreto estos 4 signos zodiacales? Físicamente, el camino se enmarca entre el eje Géminis-Sagitario. Al empezar, tiene 2 entradas el camino francés típico, Jaca y Roncesvalles, al igual que la dualidad de Géminis que se representa con Pólux y Cástor. No es casualidad que Santiago fuera conocido como Bonaerges, hijo del trueno, clara alusión a Júpiter, dios del trueno y regente de Sagitario. Empieza el camino, por tanto, en Géminis y termina en Sagitario. Curiosamente, este eje es el eje que representa los viajes, y más aún. Estas constelaciones de estos signos, de Géminis y Sagitario, son precisamente los que enmarcan la Vía Láctea, es decir, el camino de las estrellas, que es el otro nombre que recibe esta peregrinación.
¿Casualidad o será la forma que tiene el cielo de enviar sus mensajes para quien los quiera entender? Si el eje Géminis-Sagitario muestra una relación con el mapa del camino, ¿qué nos muestra el eje Virgo-Piscis? En cambio, el otro eje mutable, el de Virgo-Piscis, que es precisamente el eje que rige el cristianismo, también representa la famosa regla monástica de ora et labora. Por un lado, tenemos a Virgo, que representa el orden, la pulcritud, el detalle, el trabajo cotidiano del día a día, la atención a la vida cotidiana, en suma. Por otro lado, tenemos a Piscis, que representa la trascendencia, la fe, los símbolos religiosos, los monasterios, las iglesias que hay a lo largo del camino. ¿Puede esta cruz zodiacal ayudar al peregrino a realizar su compleja tarea de transformación? Estos 4 signos mutables son muy importantes para el peregrino, porque debe aprehenderlos para mejorar su vida y para alcanzar esa trascendencia que hace con la peregrinación. Por un lado, el eje Virgo-Piscis, que indica que hay que tener fe en la vida, pero basándose en el trabajo del día a día, de lo cotidiano. Por otro lado, el eje Géminis-Sagitario, que representa que uno tiene que empezar a andar su propia vida, su propio camino, su propio microcosmos, para alcanzar ese macrocosmos a través de objetivos. Al llegar a la Costa da Morte, el caminante asiste a un fantástico escenario. El sonido del rompiente de las olas en los acantilados acompaña la muerte del sol, que se hunde en el mar cada día con ese característico color rojizo como si estuviera herido de muerte. La antigüedad del camino y los diferentes cultos que acogió recuerdan al peregrino su encuentro con el destino, su renovación y superación personal. Todo tiene un inicio y un fin. Multitud de símbolos y señales recuerdan la peculiaridad de este itinerario. Millones de peregrinos andan un mismo camino físico cuya transformación espiritual es diferente para cada uno de ellos. Cuenta la tradición que fueron unas extrañas luces las que dieron a conocer el camino, unos resplandores que en la oscuridad de la noche anunciaron la localización del sepulcro de Santiago el Mayor. Mucho antes que Santiago, otro mártir, Prisciliano, predicó por estas tierras una religión basada en el culto a la naturaleza y a los astros. Prisciliano o Santiago, 2 mártires que dieron su vida por sus creencias, decapitados, trasladados después de muertos al lugar donde difundieron su fe. Son muchos los símbolos que aún perduran a uno y otro lado de esta ruta. Serpientes, espirales, signos del zodiaco, cultos al sol. Elementos que asumió el cristianismo para imponerse como fe verdadera frente al priscilianismo y frente al islam. El camino de Santiago no finalizaba en la tumba del apóstol ni nació con el cristianismo. Es un camino paralelo a la Vía Láctea, una peregrinación que se ha mantenido viva durante miles de años y en la que solo ha cambiado la forma. Su objetivo siempre ha sido la transformación personal, esfuerzo, redención, salvación y renovación.